Muy buenas tardes con todos. Agradezco profundamente la oportunidad que me dan de poder dirigirme a ustedes, a un conglomerado tan importante que es la Academia de Líderes Católicos, con personas de enorme prestancia y ganas de hacer política y de la buena, como citaba hace unos minutos Claudia, ese compromiso ciudadano de no ser simples espectadores, sino actores del cambio, de ser ciudadanos a tiempo completo. Y para poder ejercitarlo de mejor manera. Y como tenemos una historia en común, los hermanos latinoamericanos, en nuestros problemas y ojalá también en el mismo cauce, en el sendero de la solución, del bienestar, etcétera, creí importante comentarles este fenómeno político que atravesó el Ecuador en el siglo XX, denominado el velasquismo, que es para algunos el populismo ilustrado, en el caso ecuatoriano, de personas que inclusive estando alrededor de él, giró la historia del Ecuador entre 1944 hasta la última dictadura militar y el proceso que se denominó del retorno a la democracia, en el cual el Ecuador fue paradigma, pionero y referente en América Latina en 1979 y que le puso fin a ese proceso sociopolítico. Eminentemente caudillista, ilustrado, pero caudillista, que superaba el tema ideológico del hombre que sea que tenía su corazón a la izquierda, pero también se definía como profundamente católico y liberal, acepción que solo él repetía aquí en América Latina. Hombre formado, hombre de luces, hombre que al año 1930 graduado en la Sorbona de París, para que nos demos una idea de cuál es el espectro. Hombre culto, autor de varios libros. Pero ¿por qué lo situamos en la gloriosa, en esa revolución denominada el 28 de mayo del año 44, y no citamos su primer periodo, que es de casi solamente un año, entre el año 34 y el 35? Porque queremos desde ahí graficar, y quiero graficar, un proceso de crisis institucional, pese a que hubo cierta estabilidad entre el 48 y el 61, pero donde los personalismos, donde la falta de institucionalidad en lo que se refiere a los partidos políticos hizo mella en el Ecuador. La falta de acuerdos, la falta de consensos, y eso que era gente muy preparada en todos los andariveles ideológicos. En nuestro caso, el ecuatoriano, porque veo que hay algunos participantes extranjeros, pocas veces ha habido gente de mayor fuste, tanto en el campo del conservadurismo como inclusive del socialismo, muy de avanzada en esa época, década del 40 y del 50. Los mejores exponentes de cada una de esas ramas ideológicas de los partidos estuvieron haciendo política en esa época. Sin embargo, la crisis, el ego, el caudillismo, etcétera, siempre estuvo por medio. Entonces, tomando en cuenta el antecedente histórico que son las elecciones de 1940, en la que resulta triunfador el doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, quizás, dicen algunos, uno de los mejores abogados del siglo XX, abogado guayaquileño, dirigente de larga data del Partido Liberal, encargado del poder ocasiones anteriores, en la década del 30, que se dice, según el argot popular, que le ganó a Velasco Ibarra, utilizando la vieja argucia del mal llamado liberismo, que era el fraude electoral. Velasco siempre argumentó que fue vencido de forma ilegítima y utilizando artilugios por parte del liberalismo del doctor Arroyo del Río. Esa presidencia nació viciada, pero recibió un golpe mortal y ustedes lo deben conocer muy bien, inclusive porque nos encontramos en referente a un claustro universitario como es la PUCE y el tema del gran emérito jurisconsulto Tobar Donoso. En el año 41, con esta crisis limítrofe, por así decir, el conflicto que tuvimos con
ahora hermana República del Perú, fue una herida que el gobierno del doctor Arroyo nunca pudo superar. Por más que él tuvo esa frase poco feliz de ni un día más, ni un día menos, su estilo, a decir de algunos, profundamente oligárquico o profundamente despótico, alejado de las realidades populares, por así decir, más el vestigio del supuesto fraude, más lo que significó para el Ecuador la crisis limítrofe del año 41, desembocó en un fenómeno sui generis en el mes de mayo de 1944, donde se unió desde el fraile hasta el comunista, el sindicalista con el patrón, la izquierda con la derecha, los estudiantes con los maestros, y formaron la Alianza Democrática Ecuatoriana, donde se calentaron las calles y finalmente se produjo lo que se denomina la Revolución de Mayo, 28 de mayo de 1944, también nominado como la Gloriosa, que derroca al gobierno liberal de Arroyo del Río y pide que Velasco Ibarra regrese al Ecuador como jefe supremo, es decir, como dictador civil. Ese es el nombre correcto. Más allá que entre el 28 de mayo hasta que él llega, cruzando las fronteras de la hermana República de Colombia, hay una foto que cruza la frontera con un burrito, se demoró algunos días en llegar. Eso da origen a lo que yo denomino este fenómeno sociopolítico, de, como dicen los libros y los textos, que hay muchísimos y ustedes pueden consultar en internet, esa frase, todo el poder a Velasco. Desde ahí nosotros somos muy poco apegados a las formas democráticas, y es lo que ustedes justamente tienen que revertir, porque la democracia no solamente se la balbucea en las elecciones, se la ejercita en el día a día. Nosotros somos muy demócratas cuando es con los que nos gustan, los que nos vemos parecidos al espejo y no ante lo diverso. Somos muy poco tolerantes inclusive ante el pensamiento ajeno. Velasco Ibarra llega al Ecuador con facultades omnímodas de jefe supremo y hace un gabinete paradigmático, porque él, intuitivo como era, comprendió y leyó al Ecuador. Él siempre en cada campaña y cada cierto tiempo leía lo que pasaba y lo interpretaba a su manera, pues obviamente, ¿no? Si ustedes se fijan en la historia, verán que ese primer gabinete de lujo absoluto tuvo, por ejemplo, a Camilo Ponce Enríquez a los 30 años de edad como canciller de la nación. De hecho, fue el que suscribió la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas en San Francisco, a los 30 años. Lo tuvo a Guevara Moreno, un personaje que la historia ecuatoriana no ha terminado de descifrar bien, el fundador de la Concentración de Fuerzas Populares, un hombre que había estado en las noches oscuras de la Guerra Civil Española y tenía ciertas veleidades neofranquistas, por así decirlo. Tuvo el ministro de Gobierno, muy joven también. Tuvo a don Alfredo Vera, insigne representante de la izquierda del socialismo, lo tuvo el ministro de Educación, por citar un ejemplo. Y en base a todas esas fuerzas se hicieron o se hizo la constituyente que se convocó a partir del 44 y que promulgó la Constitución de 1945, a la sazón, y dícese en términos políticos, la Constitución más de avanzada, más progresista, si se cabe la palabra, jurídicamente hablando, a la época. Es la que crea e institucionaliza lo que se denominó el Tribunal de Garantías Constitucionales. Hoy, muchas décadas después, Corte Constitucional y el máximo organismo de control jurisdiccional del Ecuador. En ese época era Tribunal de Garantías, donde, valga la anécdota, no se necesitaba ser abogado para ser parte del Tribunal de Garantías, sino que era corporativo. Habían representantes de los sindicatos, de las universidades, etcétera, etcétera, hasta el Congreso, etcétera. Veo una lectura. También, y fruto del fragor de la lucha de Velasco Ibarra, por lo que él denominaba la pureza del sufragio y la libertad electoral, del cual él siempre denostó, de los liberales y del bipartidismo liberal conservador a la sazón de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, se instituyó también lo que se denominó el Tribunal Supremo Electoral de la época, porque antes las agencias electorales eran unidades adscritas a los ministerios del Interior,
o ministerios de gobierno, como también se denominan, lo pusieron como principios ya constitucionales. Por citar un ejemplo de los términos que tenían mucho de avanzada, si se cabe. ¿Cuál es el problema? La precaria institucionalidad ecuatoriana hacía que inclusive personas con criterio, formadas como los doctores en Derecho Constitucional, etcétera, se sienta incómodo por las normas. Esas frases que después han tomado mucha fuerza, que vienen de Europa, el rule of law, el Estado de Derecho, el Estado sujeto a las mismas normas del derecho, las mismas normas que rigen a los particulares tienen que estar sujetas al mismo sector público. Siempre le incomodaron. Él siempre lo ha dicho en todas sus entrevistas, que la Constitución le incomodaba y que él no podía trabajar a favor del pueblo y evidentemente de los más pobres en su visión. Y por tanto, tenía que romper por segunda oportunidad esa Constitución Nobel. Inmediatamente él la hizo a un lado y se volvió a declarar jefe supremo. Porque argumentó, y esta es una vieja estrategia de años, nosotros en vez de hablar de democracia siempre hablamos de conspiración. Siempre el que quiera alegar la fuerza dice que quieren aplicar la fuerza sobre ellos. Es un viejo adagio, por lo menos en el caso ecuatoriano, desde antes de la incorporación de las redes sociales y de Twitter. Inmediatamente convocó a otra asamblea constituyente, a la cual la izquierda se negó a participar por falta de garantías, y donde hubo una importante representación de estas fuerzas velasquistas que eran nuevas corrientes, una amalgama, porque Velasco se definía a sí mismo como liberal cuando quería, una nueva corriente, y también fuerzas conservadoras eminentemente ilustradas, donde había gente del calibre de Mariano Suárez Ventimilla y otros más. Esa constituyente expide la Constitución de 1946, que le pongo un ejemplo, regresa a la figura de las dos cámaras, del Senado y la Cámara Baja, que durante un año, del 45, puso el ejemplo de una sola cámara, que es el sistema ecuatoriano actual, unicameral, por citar un ejemplo. Pero asimismo, Velasco Ibarra, una vez más, se sintió incómodo porque no podía gobernar con las normas plenamente establecidas, prescritas. Para mí eran pretextos para poner en práctica el autoritarismo. Lo que él denominaba un autoritarismo popular para el bien, porque ningún autoritario, ilustrado o no, con camuflaje o no, con charreteras o no, va a decir que es en beneficio propio. Va a decir que es para poder alivianar y solventar las grandes demandas de carácter popular. En ejercicio de ese último mandato, ratificado por la Constituyente del 46, se le adelantaron nuevamente y el famoso ministro de Defensa Mancheno, Carlos Mancheno, le propinó un golpe de Estado, lo derrocó, lo pusieron como siempre en un avión y lo mandaron. No se pudo consolidar la dictadura militar del coronel Mancheno, se apoyó el manchenazo, eso, año 1947. Como una anécdota, en base al ejercicio de la autonomía universitaria garantizada desde la Constitución del año 45, en el año 46 se funda la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, modelo y referente de educación en el Ecuador y en América Latina, del cual el presidente Velasco Ibarra, evidentemente no graduado ahí, sino de la central, siempre se mostró muy devoto, muy afín, pese a las eminentes contradicciones que él siempre tuvo con la jerarquía eclesiástica. Y eso que él fue formado por Federico Suárez. ¿Me explico? En clases inclusive privadas. Insisto, es un tema que habría que analizarlo desde el punto de vista inclusive de la psicología. Una vez que fue derrocado y que no hubo mayor avance en el tema militar, por una consolidación de fuerzas políticas en el Congreso de esa época, se hizo que Mariano Suárez asuma momentáneamente la presidencia de la República, momentáneamente, hasta que en una sesión extraordinaria se nombró un presidente interino, que fue el caso del señor Carlos Julio Arosemena Tola, a la sazón un banquero guayaquileño, dueño y gerente del Banco del Descuento de Guayaquil, hombre sin formación universitaria, pero reconocido
para que calme la situación y una vez más permita llevar al barco a puerto y que se pueda, como finalmente se hizo, llevar a las elecciones del año 1948, que era el plan original de la constituyente y la constitución del año 1946. En ese paso, para mí, del 47 viene el inicio a esa época. No quiero contabilizar del 79 acá, el inicio de mayor estabilidad en cuanto a los periodos de los gobiernos ecuatorianos. También tuvo sus muchos empujes, porque quien termina ganando las elecciones generales, que es don Galo Plaza Lazo, quien había sido embajador de Velasco Ibarra en Estados Unidos en el año 1945, hombre también de ciertas corrientes liberales, hijo del expresidente Leonidas Plaza Gutiérrez, hombre de visión moderna. Siempre se lo criticó que fue muy apegado al tema de los Estados Unidos, de la visión norteamericana, pero si algo se le puede también reconocer, más allá de la valía, recordemos que es un ecuatoriano universal, fue secretario general de la OEA, muy reputado, es el tema que en ese periodo se consolida, aunque no le guste decirlo a algunos, que lo dicen con un denoste, el tema del sistema agropecuario, que después pasó a ser agroexportador fundamentado en el tema del banano, que tiene un auge en el año 48, con su ministro de Fomento, don Clemente Yerobi Indabur, del cual ustedes se acordarán unos años después. Creo que el talento democrático de Galo Plaza, más allá de cualquier crítica que se pueda tener a su forma de gobernar, o su ideología, o a los resultados de su gobierno, fue una garantía de no persecución, de respeto a las visiones distintas, muy en contrario al estilo de Velasco Ibarra, que si bien era un hombre fino al hablar y parecía un asceta, era tan duro que sus 5 presidencias rompió la Constitución 4 veces y se declaró dictador 4 veces. Era tan duro que a veces despachaba a sus propios ministros sin haberlos posesionado. Entre decir que eras ministro y lo posesionaban, lo despachaba. Un hombre tan, pero tan duro que aceptó que varias veces se precipitó sobre las bayonetas, frase célebre de él para justificar sus caídas y la no aceptación de los militares a sus tintes autoritarios. Pese, insisto, a su gran formación humanismo. Él tiene un libro que les recomiendo su lectura, que se llama Tragedia Humana y Cristianismo. Señores, ni los filósofos de más avanzada del siglo XVIII creo que puede escrito eso de él. Ya como político, si lo ponía en práctico, no es un tema medio complejo, por así decirlo. Pero un hombre de una intelectualidad del cual el Ecuador tiene que sentirse orgulloso y a lo mejor crítico de sus ejecutorias políticas por su falta de consecuencia, porque yo he leído a veces historia en otros lados, en otros continentes, y la verdad es que la experiencia que tenemos en América Latina, Ecuador en particular, pese a las críticas, pese a todas las críticas que puede tener, y las cuales yo las tengo y las sostengo, a veces es inexplicable cómo gente con tanto talento, de todas las vertientes ideológicas, ha sido incapaces, si bien hubo modernización en muchos campos, que se lo voy a explicar, cómo no cimentaron el modelo de consolidación institucional democrático de los partidos. A lo mejor algunos dirán que esa es la génesis de lo que es América Latina y nuestro proceso de paso republicano, a lo mejor del militarismo, el caudillismo tan impregnado en las luchas a favor de la independencia, a lo mejor porque los modelos que escogimos, cuáles fueron, unas cosas fueron los libertadores y otras cosas fueron los gobernantes, que por qué no escogimos un modelo más como lo que vio Alexis Tocqueville en la democracia en América, etcétera. Es todo un tema, insisto, complejo, pero a veces mi crítica y excepción es que hemos tenido gente de altos niveles que no han podido estar a la altura de las circunstancias, creo yo, por un tema de falta de cultura. Entonces les manifestaba que en el caso del presidente Galo Plaza, hombre muy, pero muy ponderado y reconocido, tiene este efecto de desarrollo económico. Recordemos que nuestro país, y principalmente el Ecuador, eran países muy pobres, no había petróleo.
que es lo que desencadena el disparo en la década de los 70 y la consolación, gracias a Dios, de una gran clase media, por así decir. Pues no había muchos ingresos. De hecho, no había ingresos. Si ustedes dicen que no hay petróleo, y aquí la cultura tributaria recién nace desde el año 1998 en adelante, ¿ustedes se imaginan los escasísimos recursos que tenían los gobiernos para poder hacer obra, para poder hacer vialidad, para poder ayudar a los que más necesitan? Son asuntos que nos llaman efectivamente a meditar esa situación. Entonces, Galo Plaza cumple sus 4 años de gobierno y viene lo que se denomina el tercer Velázquez. Quien lo reemplaza a Galo Plaza, y más allá que esto no quiero que sea una clase de historia, sino que veamos qué es lo que hay detrás de la historia, desde el punto de vista del derecho político, del derecho constitucional, desde el punto de vista de las instituciones. Velasco Ibarra regresa, más maduro, si se cabe la palabra. Y en ese gobierno, que comienza el año 52 al 56, es el único que él termina. El único. El único de sus 5 presidencias. Y que yo le presto especial ponderación, porque alrededor de ese gobierno giró mucha de la historia del Ecuador en adelante del siglo XX. Porque quien ahora vuelve a ser su ministro, pero en este caso de gobierno, pasa a ser don Camilo Ponce Enríquez, el doctor Ponce Enríquez, quien ya el año 52, 53, sabiendo la problemática y la dificultad que tenía de presentarse a elecciones como partido conservador, porque él era un conservador ilustrado, crea el movimiento social cristiano. Tiene como ministro de Defensa a los 29 años de edad a Carlos Julio Arosemena Monroy, hijo del expresidente de 4 años antes. Es decir, tiene a personajes de un linaje, políticamente hablando, porque yo creo en la aristocracia, pero el talento, fulgurante, del cual gira la historia política para bien y también para mal. Porque esas figuras que nacen del mismo seno son las que crean esta enemistad, estos celos, estas divisiones, donde termina pagando los platos rotos la institucionalidad y en este caso la no existencia de consolidación de modelos de partidos políticos por encima de los caudillos, de los propietarios o de los gerentes de recursos humanos que tienen de partidos. El tercer Velázquez, dicho por todos los historiadores, es el mejor, el más fecundo, la más importante obra pública vial conocida en el siglo XX hasta antes de los últimos gobiernos es en esa época. Un manejo relativamente ordenado de las finanzas públicas, un estilo autoritario, sí, pero ya canalizado a través de otras maneras. Yo por eso me llama la atención ahora que la gente se asusta con las redes sociales. Pero en ese gobierno se clausuró al diario El Comercio, se clausuraba periódicos, se ponía bomba a los periódicos. Y cuando le preguntaban a los ministros por qué lo hacían, nunca aceptaban la culpa, pero decían que los ministros tenían que hacer lo que tenían que hacer. Las famosas facultades implícitas, ¿no? Hacer lo que tengo que hacer para salvaguardar la estabilidad del régimen. Es decir, el todo y la nada. Dirían los abogados administrativistas, un concepto jurídico indeterminado. Gracias a Dios el derecho ha evolucionado mucho y el control al derecho público mucho más. Los controles al poder mucho más. El control de la acción de gobierno mucho más. Y en eso hay derecho comparado por todos lados. Pero en ese ejercicio, no exento de algunos dotes de inestabilidad, ese desarrollo que hubo fue dentro de lo que se pudo determinar beneficioso hasta cierto punto para el Ecuador de la época. Lo malo es cómo existe esta lucha política fratricida prácticamente. Y lo digo este término tomando en cuenta para los jóvenes o personas que nos acompañan del exterior, que nosotros tenemos una historia negra en cuanto al tema de las enemistades políticas. Aquí tenemos un expresidente o un presidente que fue asesinado en las escaleras del Palacio de Gobierno. Otro exmandatario, como es Eloy Alfaro, arrastrado, asesinado y quemado en la ciudad capital a inicios del siglo 1911. Usted se más o menos cuenta aquí el nivel de la lucha política ha sido bastante caliente.
por decirlo menos. Ya esos años, primera vez que Velasco se veía abocado a entregar el poder democráticamente, cosa que no había hecho nunca, tuvo como delfín, si se cabe la palabra, a su ministro, al doctor Ponce. Y ahí tuvo esa frase célebre, que es el grito de guerra del maniqueísmo, ya al año 56. Porque la oposición democrática en esa época, a la sazón liderada por don Raúl Clemente Huerta, un joven político liberal, brillante abogado, ministro del Tesoro del presidente Arosemena Tola, le denominaron el Frente Democrático, donde se juntaba desde el centro liberal a la época hasta lo que se puede denominar la izquierda de la época, que es el socialismo de la época, inclusive apoyado en su momento por una facción, no toda, de concentración de fuerzas populares, porque Guevara Moreno también se lanzó como candidato a presidente. Y Velasco dijo la famosa frase: o el frente me tritura a mí o yo trituro al frente. Así de elegante era la política ecuatoriana, sin Twitter, sin caracteres, pero así se daban duro. Y esto ni qué decir, porque la violencia política en esa época era a bala limpia, cosa repudiable, por decirlo menos. En esa época las centrales políticas se quemaban con las personas adentro, sino que no había WhatsApp, peor grupos de WhatsApp, donde en vez de decir que había un muerto, decían que habían 150 muertos. Pero en todo caso, era época de mucha virulencia, de mucha violencia política, que siempre hay que condenar y jamás repetir. Lo raro, permitida por gente que sí decía hablar en democracia y gente preparada, gente titulada y gente por demás ilustrada. Pero así era la lucha política. Finalmente triunfa el candidato Ponce, también con muchas críticas de incidencia estatal en ese resultado. Siempre ha habido el mote, si se cabe la palabra, de un fraude electoral del gobierno a favor del candidato oficialista Camilo Ponce. Siempre se ha discutido eso, yo he leído bastante al respecto, inclusive familiares del doctor Raúl Clemente Huerta dicen que eso no fue así. Y les recomiendo ahora, en generación de la tecnología, jóvenes ecuatorianos o también de otros países, vean el discurso de Raúl Clemente Huerta en el año 1982, cuando pierde una presidencia del Congreso Nacional, y él explica el honor que significó para él haber perdido, sí, porque perder no es delito, señores. Delito es robar, delito es ser autoritario, delito es coartar los derechos humanos, esa es otra cosa. El honor que significó haber perdido, sí, pero ¿ante quiénes? Él habla ahí en ese discurso. El viejo gallo de pelea, haber perdido ante Camilo Ponce Enrique, hombre de otra talla. Haberse enfrentado a Velasco Ibarra, gente de otra talla. Me explico, de otro nivel humano, político, de trascendencia, pese a cualquier crítica posible. ¿Y por qué yo me detengo en esta etapa? Si bien gana Ponce, sucesor de Velasco, 2 veces ministro de Velasco, digamos coincidente en la elogía, Ponce mucho más conservador, el presidente Velasco, insisto, con esta teoría que él tenía, que los intelectuales ecuatorianos, básicamente capitalinos, le denominan el conductor conducido, que algunos le dicen que era un hombre perdido en varios siglos, era un hombre de la época de los molinos de viento y el Quijote, un monarca andino perdido en el siglo XX. Definiciones todas, ninguna mía, todas las he leído en todos los libros que han sacado analizando la personalidad de este hombre. No podía comprender que exista otra persona que no sea él y que no le rinda cuentas pese a su incidencia. Y el presidente Ponce, hombre de carácter recio, que se creía evidentemente más que Velasco, y eso Velasco lo ha hecho en varias entrevistas. Hay una en el libro El último caudillo de la oligarquía, donde él dice que él solo respetó a 2 ministros de gobierno que él tuvo, a Ponce y a Guevara Moreno, y que él le temía a 2 personas, a Ponce y a Carlos Arosemena, porque decían que eran hombres de otro raigambre, porque los 2 se creían más que él. A diferencia de lo que pasó décadas después,
que los presidentes han tenido ministros que parecen muchachos de hacer mandados. Velasco tuvo gente de fuste, gente a lo mejor más inteligente que él, a lo mejor no con el mismo carisma y el poder de penetración en las masas, a lo mejor no eran el profeta, a lo mejor no eran los grandes ausentes, pero no eran ningunos pintados en la pared. ¿Me explico? Ese también, el velasquismo fue lo que fue, no solamente por Velasco, sino por el calibre de las personas con defectos y con virtudes que lo acompañaron en esas décadas. Entonces el presidente Ponce, para marcar cancha, el primer día de la posesión, y estando Velasco al lado de él, en la única posesión que Velasco ha estado de entrega de poder, le dice elegantemente: yo no he sido elegido síndico de una quiebra. Eso en español, en buen romance, en castellano, ya se imaginan qué es lo que significó para el profeta, ¿no? Grito de guerra en la misma tendencia. Y eso ha sido parte de la crónica de la política ecuatoriana. Por eso, más allá de juicios penales, más o menos, me río cada vez que la gente que no le gusta leer papel, sino que se queda en grupos de WhatsApp, se sorprenden por supuestas traiciones, por supuestos desencuentros entre presidentes, expresidentes, partidos. Esta es la historia de siempre. Si no, vayan a ver lo que pasó en Talfaro y Plaza. No, que algunos terminan en sangre, otros terminan con boleta, otros terminan de distintas maneras. Pero esta es la historia del Ecuador. Nuevos actores, ciertas formas. Esa siempre ha sido la historia. Desde esa época, ya los analistas hablaban de la derecha y la derecha torcida. La derecha pura, representada por Ponce Enríquez, y la derecha torcida, de esquina de bar, por así decir, populista, chueca, que representaba Velasco, que era el velasquismo, señores, al igual que el peronismo, era una amalgama de corrientes. Había desde recalcitrantes, gentes de conservadores de derecha, y tenía filos izquierdistas también. Porque recordemos que Velasco era muy nacionalista, nunca fue promoamericano, valga la anécdota, una figura muy contradictoria en sí mismo. Alguna gente le definió como un candado cuya clave se había perdido. Candado cuya clave se había perdido. Ponce hace un gobierno reconocido ante la historia en el tema de que, más allá de la cuestión ideológica, serio, de firmeza, hay hechos de violencia acreditados a ese gobierno, nunca esclarecidos en cuanto a su magnitud, pero que fueron los incidentes de junio del año 59 en la ciudad de Guayaquil. Hay temas de muchas obras públicas, hay temas de mucha relevancia en cuanto a la política internacional que llevó el presidente Ponce, etcétera, pero siempre hubo este choque, tanto así que la oposición más feroz que tuvo el presidente Ponce fue por parte del velasquismo y los diputados del velasquismo, que se los denominó la furia velasquista, es decir, de lo de la misma tendencia. Quien más lucha le dio no fue la izquierda Ponce, fue la supuesta derecha, donde estaba Carlos Julio Arosemena Monroy, donde estaba Jaime Nebot Velasco, por citar un ejemplo. Todos quienes habían sido compañeros de gabinete de Ponce en el tercer velasquismo. Pero por esas cosas de la vida, de la magia de la política, del arte de lo posible, y en el caso ecuatoriano, que giraba alrededor de este hombre que nunca vivió en el Ecuador si no era presidente, porque valga la anécdota, apenas le dijeron que no eran síndico de quiebra, se fue nuevamente, como siempre, casi en esa época, a Argentina, a dictar clases, etc. El profeta regresa en el año 1960 a un proceso electoral donde se enfrenta nada más y nada menos que a don Galo Plaza, expresidente. Se enfrenta también a Antonio Parra Velasco, un muy conocido jurisconsulto guayaquileño, autor de la doctrina Parra acerca de la soberanía de las naciones latinoamericanas,
entre otras, y uno de los hombres más ricos de Guayaquil. Sin embargo, se lanzó por un partido de izquierda, lo cual para que vean que no parece tan raro como la gente se puede imaginar, así como puede haber gente de derecha que no sea necesariamente rica. No hay un sine qua non ahí, por si acaso. En todo caso, la anécdota de esas elecciones, donde Ponce las lleva adelante, es que Velasco Ibarra, recordemos que en el Ecuador no existía la figura del balotaje, sinónimo de segunda vuelta. Velasco Ibarra gana de una forma apabullante, da lo que se denomina una paliza electoral. Un resultado sin precedentes. Sumados los votos de todos los participantes, no llegaban ni a la mitad de los votos de lo que sacó Velasco Ibarra. Y ahí uno se hace la pregunta, tanto nos quejamos de que no hay buenos candidatos, que no se presentan, etcétera. ¿Y qué pasa cuando personas como Galo Plaza, que la historia lo reconoce a lo mejor como un mejor demócrata que Velasco Ibarra, por qué cuando se vuelve a presentar pierde arrasadoramente? ¿Por qué una persona que quería consolidar modelos democráticos, más allá que algunos dirán, y con justa razón? Yo como académico en esta parte tengo que ver todas las variables, que igual era un encuentro entre oligarquía, porque como decía Gaitán, en Colombia eran los mismos, con las mismas, los mismos ministros, los mismos presidentes, los mismos que andan con uno, andan con otra, y el pueblo llano, el self-made man, el hombre hecho a sí mismo, a lo mejor alejado de esas cúspides, por así decir, partidistas, más allá que uno de los méritos que tiene Velasco Ibarra, fue haber acercado la democracia al ciudadano. Señores, más allá de las veleidades, etcétera, en el Ecuador se escogían presidentes en salones de clubes. No digo que se haya ilegal. Recordemos que hasta el siglo XIX, inclusive no todo el mundo podía votar. Para poder votar, no solamente hay que ser ciudadano, había que tener dinero. Ojo, o sea, no todo el mundo podía votar. ¿Ya? Pero Velasco, y por eso lucha con el sufragio libre, la libertad electoral, la pureza del mismo, es el que lleva del cafetín y del club a la calle. Él es el que hace los mitines. Y la gente que con las justas comenzó a escuchar radio porque no había televisión desde la década del 30 en adelante, va a los mitines y llenaba las plazas porque era la única forma de conocer a los candidatos. Lo escuchaban 2 horas de citar a Talera Chardán. No le entendían nada. Absolutamente nada. Sin embargo, votaban por él. Porque Velasco, si ustedes pueden revisar su discurso, era una amalgama infinita. Podía citar a Nietzsche y por las mismas hablar del alcantarillado, pero con 2 segundos de diferencia. Y vinculaba a algún filósofo francés que le gustaba con la carretera. ¿Ya? Era muy enredado inclusive para hablar, pero la gente acudía. Si hay algún mérito es que él lleva la política a la calle, la saca de los cenáculos, lo lleva a la calle, lo lleva a la plaza, al contacto, a la empatía. Así sea para que los mientan, lo cual es terrible, pero así sucedió. Entonces, en este nuevo enfrentamiento, Velasco Ibarra gana arrasadoramente. Y viene otra vez más este fenómeno conocido por la clase política ecuatoriana. Leer mal al pueblo, malinterpretar la voluntad popular, confiarse. Y en muchos libros de historia y en algunas entrevistas que yo he tenido a lo largo de estos años con personajes que estuvieron directa e indirectamente relacionados con el velasquismo, decían que en el año 60 Velasco Ibarra y su grupo decían, esto va a durar 40 años. No se sorprendan porque otros dijeron que esto iba a durar 300. 40 años. Entonces decían, yo voy ahorita, después vas tú, después vas tú, después vas tú. Está de más decirles, para cortarles rápido la película, que ese gobierno duró un año. O sea, el que había ganado con la mayor cantidad de votos, democráticamente hablando, en todo el sentido de la palabra, puro total, con la mayor cantidad de votos, que había vencido hasta expresidentes, que era el inicio del cuarto velasquismo, que iba a tener sucesores hasta para el siglo XXI, terminó al año. Entre otras cosas, por gravísimas acusaciones, no al mandatario, pero gravísimas acusaciones de corrupción. Huelga decir
que en ese cuarto velasquismo, quien lo acompañó en la papeleta al presidente Velasco Ibarra, al candidato, fue Carlos Julio Arosemena Monroy. A la sazón, ha venido siendo diputado, ministro de Defensa muy joven, hombre de talento fulminante, hombre sentenciador, hombre también muy pasional, hombre raro en la política electoral, aristocrático en cuanto a su genética, bastante de avanzada en otros términos y también muy criticado por ciertos defectos que lo tenían todos, sino que él era más joven que el resto y más frontal. Dejémosle ese tamaño porque no había redes sociales en esa época. Pero como les dije hace unos minutos, el presidente Velasco se vio abocado a nombrarlo como vicepresidente a solicitud de las masas velasquistas que veían en este joven, estamos hablando que tiene pues 38, 39 años, a un líder y que puede ser en algún momento su sucesor. Más allá que los populistas nunca tienen sucesores. Ni los que gritan, ni los que no gritan. Porque hay caudillos que no gritan. Son sigilosos, tienen un estilo sinuoso. Me explico, no crean que no son iguales, ¿no? También, sino que guardan mejor las formas, principalmente en el caso ecuatoriano. Este gobierno, que en pleno año 1960 le coge el vértigo de la Guerra Fría, que le coge visos de corrupción, la carencia de recursos para atender necesidades ciudadanas, la lucha política entre pares, el afán, dicho por el mismo Carlos Arosemena, de conspiración mutua entre los actores políticos. Y esto nace porque el doctor Arosemena, vicepresidente, que era un hombre, insisto, medio de avanzar algunas cosas, le hicieron una famosa invitación para conocer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en la época de Nikita Khrushchev. Y el vicepresidente va, dice la leyenda, que sin permiso se toma una foto en Moscú. Ustedes se imaginan, pues ahorita, si ahorita como es, en esa época le dijeron que era más rojo que el diablo. ¿Ya? Que lo acusaron de filo comunista. Cuando llega, hacen todos unos alborotos y para que vean que esto siempre ha sido convulso, el presidente Velasco ordena la detención del vicepresidente Arosemena y lo detienen. Esto es a la sazón entre octubre y noviembre de 1961. Lo detienen y va al panóptico. Vienen las fiestas de Cuenca, para variar, la gente fastidiada por todo lo que había sucedido, por las críticas que había hecho Arosemena. Arosemena hace la famosa crítica de los enloquecidos por el dinero. Yo diría que ahora en el siglo XXI hay unos embrutecidos por el dinero. ¿Me explico? Lacayos por el dinero, por así decir. Gente que siente lujuria por el billete. Esa es una de las descomposiciones que tiene la sociedad y que se encuentran en todos los destinos ideológicos. Y son los que nosotros, ustedes, tienen que fomentar el cambio. Presidente Velasco es derrocado una vez que se quiso volver a declarar dictador a la sazón de las fiestas de noviembre del año 61, las fiestas de Cuenca. Hay manifestaciones muy fuertes y cae. Y ante una intentona de golpe militar, la sociedad civil en ese momento, ante lo que había sucedido, entre otras, le dieron vía de salida para que el vicepresidente, detenido en el panóptico García Moreno, pase caminando desde el panóptico hasta el Palacio de Carondelet. Solo hay una foto que la vi en vistazo hace unos años, cuando él sale por el pórtico del penal. Qué pena que Ecuador no tenga la tecnología necesaria para entender qué momento más cúspide, por decirlo menos, significaría salir de la cárcel caminando a Carondelet. O sea, es una lucha política, mucha esperanza de por medio, que lamentablemente, y eso lo citan muchos historiadores y analistas políticos, el presidente Arosemena terminó decepcionando. Pocas veces se ha visto a esa época un personaje joven, altivo, inteligente, honesto, porque entre las virtudes del doctor Arosemena estaba la honestidad.
preocupado por los trabajadores, un hombre avanzado, fue el que creó pues, los décimos, más allá que cierto sector empresarial nunca le perdonó eso de ahí. Pero que al mismo tiempo en su contradicción también fue acusado de ciertas cuestiones, inclusive de carácter clasista. Es decir, nuestra clase política siempre ha estado llena de unas contradicciones inexplicables, por así decirlo. Pero en todo caso, el hecho es que el presidente Arosemena asume el poder después de estos incidentes, hace un gobierno muy de convergencia nacional, estaba lo mejor de la clase política en la época, muy de centro derecha, tuvo gente como Francisco Acosta Yepes, lo tuvo de canciller, que muchas décadas después fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, tuvo una política muy inteligente, fue a Estados Unidos, fue recibido en la Casa Blanca por Kennedy, ahora que está a costa de la tecnología, hay muchas fotos al respecto, pero asimismo fue acusado de tener situaciones sinuosas, por decirlo menos, tanto en lo personal como en las relaciones con respecto al tema cubano. Recordemos que en plena época fría, de una u otra manera se le exigía a los países en América Latina que tomen una posición firme en contra de Cuba, que ya a la sazón, si bien todo el mundo respaldó la llegada de los barbudos a La Habana para el derrocamiento de ese sargentón dictador de Fulgencio Batista, en el momento que llegaron y se declararon después comunistas totalitarios, asesinos, ahí la comunidad internacional ya no estuvo de acuerdo. Cuando mostraron su adhesión al bloque soviético, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, su adhesión y dependencia a Khrushchev, el tema de la Guerra Fría, la crisis de los misiles. Entonces, era un tema muy sensible en esa época. Y Arosemena tuvo una posición no políticamente correcta e incomprendida en su momento. Se le exigía que se vote en contra, perdón, o que se vote a favor de la expulsión de Cuba de la OEA. Y él siempre se manifestó en contra de aquello, pese a que por las presiones finalmente lo terminó aceptando. Hay una famosa foto, para quienes les gusta la historia política, donde él recibe en Vallenita, donde queda su casa, en short, la gente no ha visto nunca a los presidentes que no sea con terno, reciben short a los delegados de la embajada de la Cancillería cubana justamente para conversar el tema. Entonces, entre estas acusaciones de entrega al izquierdismo, entre temas propios de las dificultades de gobierno en la época, dificultades que él no había sido elegido, sino que era un sucesor constitucional, más una agenda, evidentemente, eso ya no lo niega nadie, una agenda imperialista como mencionaba esa época. A mí no me gusta decir ese término, estoy citando lo que dicen los historiadores de la época, de agenda de que había que poner orden, pese a que él había estado con Kennedy en Estados Unidos, y el permanente asedio del militarismo que hemos tenido, salvo en los últimos años con la vertiente constitucionalista. Pero el militarismo en esas épocas, siglo XIX, siglo XX, siempre estuvo muy presente en la vida política ecuatoriana. Se malinterpretó el tema de ser garante de la democracia. ¿Cómo las armas pueden garantizar la democracia? Eso no existe en ninguna parte del mundo. Pero nosotros lo tuvimos. Y esa clara incidencia de las bayonetas, de los fusiles, como árbitros del devenir democrático de la nación, que ante la ineficiencia, la inoperancia y la corrupción de los civiles no les quedaba otra a los militares que tomar el poder. Es decir, tomar el poder por las armas, no por la fuerza del voto, por la razón, por la fuerza del imperio de la ley, de la potestad pública de la ley, sino porque yo tengo armas y tú no tienes armas. El arma que ha entregado el pueblo para defender la heredad territorial, en el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para defender la seguridad interna, la vida y los bienes de las personas. Finalmente, el presidente Arosemena, en una serie de hechos que la cronología política a veces confunden, cuando lo critican no saben si el famoso incidente fue con el presidente Alessandri o con el famoso almirante Grace, el gerente propietario de la naviera de la Grace Line, me explico, en un famoso incidente que hubo en Guayaquil, en el Club de la Unión.
presidente Arosemena a los años, en varias entrevistas, aceptó que estaba en condiciones no aceptables cuando recibió al presidente Alessandri. Pero él decía que los golpes no se planifican en la víspera y que nadie da un golpe de Estado solamente porque él se había pasado de copas ese día. El hecho cierto es que no fue cuando recibió a Alessandri, sino después en la noche que dio un banquete al gerente de la Grace Line, donde protestó contra el imperialismo norteamericano y contra las empresas norteamericanas, y parece ser que sucedió un incidente en esa noche. Julio del año 1963 fue derrocado por una junta militar al cual él denominó los famosos coroneles de la traición. Una junta militar de gobierno da fin a la mayor etapa de estabilidad democrática en cuanto a los periodos. Inestabilidad partidista, caos, pretensiones, todo lo que hemos medio analizado rápidamente, lo que se puede hacer en una charla como esta. Pero en cuanto a periodos, la más larga, sin intervención de un golpe civil o militar, porque los golpes, señores, no solamente son de charreteras, hay también golpes civiles. Y el golpe viene de quien detenta el poder, por eso se llama golpe de Estado. El pueblo no da golpes, el pueblo se rebela, el pueblo hace revoluciones, hace levantamientos. Los golpes solo los dan quienes tienen poder, por eso se llama golpes de Estado. El pueblo no da golpes, al pueblo lo golpean en la calle y a veces en el bolsillo. Ese es otro tema. Entonces, esta junta militar, integrada por los 3 jefes de las ramas de las Fuerzas Armadas, más el senador funcional ante el Senado, en esa época con el Marcos Gándara Enríquez, quien los historiadores dicen que fue el cerebro del derrocamiento del presidente Carlos Arosemena, ideólogo de las Fuerzas Armadas y, cito, muchos años senador funcional. Y ustedes se acordarán, y este es un tema muy moderno para nosotros, y el doctor Yepes se va a acordar porque estuvimos juntos en ese debate. Hace poco hubo la pretensión ciudadana de que el Ecuador, vía reforma constitucional, vuelva a tener 2 cámaras. Un Senado o Cámara Alta y una Cámara Baja o Congreso, como tienen algunos países en América. Particularmente desde el punto de vista del peso contra peso, yo estoy a favor. Más allá que soy un crítico, en el sentido de que no necesariamente por un cambio normativo las cosas van a cambiar. No porque haya un Senado, usted va a ver hablando de senador a una persona como Jaime Roldós o como Barack Obama. Eso solo sucede en las películas. Eso es un cambio cultural, que el derecho lo recoge y lo refleja, no al revés. No es que usted cambie un artículo y mañana por un salto la gente cambia. No es así. No es así, pero en política. Pero cuando nosotros defendimos esto en la Asamblea para mejorar la calidad legislativa, mucha gente, de acuerdo en el concepto, pero equivocado en cuanto a la forma, dice, no, es que no queremos regresar a los senados ecuatorianos, a los senados corporativistas, a los senados donde solo había representantes de las oligarquías en su momento. ¿Por qué? Porque en el Ecuador hubo senados hasta el año 1970, pero los senadores eran elegidos indirectamente, eran corporativos. Aquí hay gente de la academia, se podrán acordar, o habrán estudiado, había senadores por las Fuerzas Armadas, que en este caso era Marcos Gándara. Había senadores por las cámaras de la producción, que muchos años fue León Febres Cordero, que fue diputado constituyente y senador por las cámaras de la producción. Habían senadores por los sindicatos, que durante muchos años fue don Pedro Saad, eterno secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano. Había senadores por las universidades, que fue en su momento Juan Isaac Lobato. Había senadores por los medios de comunicación, es decir, figuras indirectas corporativas. Entonces, como los propulsores de este tema, que eran Identidad Ciudadana, no explicaban bien, uno de los motivos por los cuales aquí no cuajó la idea, que nosotros vivimos una república presidencialista, donde el voto es universal, secreto y directo, es que no explicaron que la vuelta al Senado no era bajo esa figura. Inadmisible e intolerable, pues en pleno siglo XXI, que patricios, sean empresariales o sindicales, patricios de izquierda o de derecha, entren por la ventana, pues sin el voto popular, a ser representantes políticos, dignatarios. Y lamentablemente se cayó. Hago esta digresión solo por el hecho que me acordé que Marcos Gándara era senador funcional por las Fuerzas Armadas. Imagínense, había un señor militar dentro del Congreso.
Para que vea cómo hay que entender la democracia en los contextos. Y los sistemas siempre en el contexto, porque claro, es muy fácil hablar después de 50, 60 años. Todo el mundo tiene la fórmula para arreglar el mundo después de 60 años. El desafío es arreglarlos en el momento y tener la lectura y la interpretación de la sociedad en ese momento y que beneficie obviamente a las grandes mayorías. Esa junta militar dura 3 años y fundamentalmente se cae, no porque estaban viviendo al margen de la ley, porque hubiera sido lo lógico, de que el pueblo no tolere vivir al margen de la democracia, sin un congreso. Por eso a veces me río que le dicen, no, hay que eliminar los congresos, porque confunden el congreso con los congresistas. Confunden el parlamento con el desempeño del asambleísta. El día que no exista parlamento, no existe democracia, señores, no existe república. No confundamos con el mal desempeño de los parlamentarios, porque con esa teoría, ante el mal desempeño de algunos presidentes, entonces no debe haber presidencia. No, señores, así no se maneja la institucionalidad de un país. Pero fundamentalmente, la Junta se cae debido a la organización ciudadana que comenzó a protestar por lo que se denominó la guerra de los aranceles, por temas económicos, por meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos con medidas fiscalistas. Ese fue el origen, fue la génesis de la deslegitimación de la Junta Militar, aparte de que uno de sus miembros parecería que tenía manos largas, tuvo una negociación inocua, por decirlo menos, con la empresa eléctrica Elecor Inc., Emelec, que era la concesionaria de la empresa eléctrica, entre otras cosas, y eran militares de muy poco fuste. A diferencia de otras glorias militares que sí hemos tenido y héroes que hemos tenido a lo largo de los años, principalmente a raíz del CENEPA en adelante. Pero esos no los eran. La Junta se cae ante esta ola de protestas y desprestigio por la crisis económica y fundamentalmente por afectar a los ecuatorianos en el tema de las medidas, básicamente el tema de los aranceles. Y como no había régimen constituido y como no se alcanzó a la figura clásica momentánea de convocar a una asamblea constituyente, que siempre fue la fórmula jurídica para empatar los regímenes de facto a regímenes de derecho, y que casi siempre se nombraba a un encargado del poder para darle legitimidad a través de la constituyente, no hubo otra salida, figura que ahorita sería inexplicable totalmente, pero hay que entenderla en el año 66, que una junta de notables, figura notable en una democracia de igualdad ante la ley, encabezada por don Camilo Ponce Enríquez, por don Galo Plaza y otros más, las Fuerzas Armadas dicen que ya no podemos aguantar más. Ustedes vean qué hacen. Y esa junta de notables escogió, si se cabe la palabra, a un empresario guayaquileño que había sido ministro de Galo Plaza, don Clemente Yerobe Indaburo, para que sea encargado del poder con el título de presidente interino, no constitucional, interino, a secas, encargado del poder, que tenga la misión de convocar una asamblea constituyente para encauzar el régimen constitucional y el poder político en el Ecuador. Hay una famosa foto en que un coronel, creo que apellido Telmos, no sé, creo que era Sandoval, no me acuerdo muy bien. Hay una foto en el Palacio de Carondelet que un militar le hace besar la bandera a Clemente Yerobi en el Salón Amarillo. Esa fue su posesión. Y de hecho Clemente Yerobi no tiene banda. De hecho Clemente Yerobi no siquiera tiene cuadro en Carondelet. Vaya que eso no significa que el Salón Amarillo es un salón de control de la constitucionalidad, porque no es que los que están ahí son constitucionales o no. A diferencia de Estados Unidos, que existe la costumbre, no sé si se rompa con el señor Trump, en que el sucesor le devela el cuadro al siguiente presidente. Eso es lo normal, en una democracia normal. En Ecuador, pues nunca sucedió. Solo para citarle un ejemplo, el cuadro de Velasco Ibarra, que fue 5 veces presidente, se lo colocó León Febres Cordero un día antes de irse en el año 88, porque nadie de los que venían después se lo ponía. Por eso hay algunos presidentes que se pusieron ellos mismos el cuadro antes de irse. Ese es el Ecuador, pues, señor. ¿Ya? Bueno, Clemente Yerobi ni siquiera tiene cuadro. Pero en todo caso, hizo un buen gobierno. Hay una anécdota
que él siempre estaba con una maletita en su escritorio, porque decía que si lo molestaba mucho se iba. Y que su única misión era entregar el poder a la Asamblea Constituyente. Cosa rara, porque normalmente los encargados del poder, y así comenzó esta charla con ustedes, como en el año 44, normalmente los encargados del poder, es decir, los jefes supremos civiles, como Velasco, lo primero que hacían era que la constituyente los nombre a ellos. Eso pasó hasta con Isidro Ayora, que fue un gran presidente. Isidro Ayora no lo eligió nadie. Isidro Ayora lo escogió una junta también, después el tema de la Revolución Juliana, y después una constituyente lo hizo presidente constitucional. Pero Ayora no lo eligió nadie. No hubo los votitos que tanto hablaban los liberales. Esa frase detestable de que no vamos a perder con papelitos lo que hemos ganado con las bayonetas. Imagínense semejante frase que debería estar, es así pues en los basureros de toda la historia, y que para mí no refleja un pensamiento liberal, que es profundamente democrático. Pero en todo caso, Clemente Llerón ejerció 7 meses el poder, pacificó, si es que se puede decir, a la nación, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que sesionó entre el 66 y el 67, que expidió una constitución y que en esa constituyente se nombró presidente constitucional interino al doctor Otto Arosemena Gómez, a la sazón tenía 40 años de edad, enfrentándose en una elección interna a don Raúl Clemente Huerta y a don Camilo Ponce Enríquez. Para que vean ustedes cómo es la anécdota. El senador Febres Cordero no votó ni por Ponce, porque en esa época Febres Cordero nunca se imaginó que iba a terminar siendo social cristiano. No votó ni siquiera por Otto Arosemena, del cual su hermano fue ministro de Defensa, sino que votó por Raúl Clemente Huerta. Febres Cordero siempre quiso ser liberal. Ese es otro de los fenómenos que en otra charla tendremos que analizar ahora que Febres Cordero se ha vuelto a poner de moda por un libro que ha sacado una de sus hijas. En todo caso, esa Asamblea Constituyente, que tuvo personajes de relieve, fue la primera intervención pública nacional de ese fenómeno populista local denominado Asad Bucaram El Melín, quien terminó siendo el líder de concentración de fuerzas populares, a quien originalmente Guevara lo había escogido para que sea diputado suplente por ahí, un agitador, un matón colosal, como le denominaban, y que dicen la historia que se equivocaron, que el que querían conseguir era Jacobo Bucaram, al papá de Adalá, que era un jugador famoso de básquetbol, y terminaron equivocando y se le escogieron a Assad, y ya el resto de la historia ustedes conocen, ¿no? Assad se termina peleando con Guevara, se termina quedando con concentración de fuerzas populares, y fue líder popular, 2 veces alcalde de Guayaquil, prefecto del Guayas, el líder popular de más raigambre y relieve y peso político en su momento. Ese señor fue senador y fue vicepresidente de la constituyente que fue presidida por un gran baluarte conservador brillante, como el doctor Gonzalo Cordero Crespo, y el vicepresidente era el matón colosal, sin título, ¿eh? Bachiller contable nomás, pero brillante político, honesto, patán de noble corazón, tenía otra forma de expresarse, otra jerga, otra forma de ver la política, la de los descamisados, hablando en términos peronistas. ¿Me explico? Pero ahí está que ese no es un requisito necesariamente, que para la buena legislación tiene que ser los ilustrados, los PhD, porque conocemos PhD sentenciados y másters también que han decepcionado, derechas e izquierdas, a todo dar, ahí para regalar. En todo caso, ese proceso que tiene como anécdota que degradaron a los coroneles de la traición, que se habían autoascendido a generales, los degradaron, usa una constitución también de avanzada para la época, restablece las cámaras, introduce una figura que solo estuvo vigente en una elección. Cada constituyente es un laboratorio de ideas constitucionales. ¿Saben cuál impuso esa? Imagínense, para quienes les gustan los temas electorales, que la papeleta de presidente y vicepresidenta era a cuerda separada, que no eran en binomio. Imagínense esa figura de ingobernabilidad que fue vendida al año 67 como un avance en los procesos democráticos. Por eso hay que entenderlo todo en el momento, señores. No sentenciar después de 50 años, porque todo es muy fácil. Se viene un proceso electoral nuevamente, del cual resulta vencedor
por quinta oportunidad el doctor José María Velasco Ibarra, el eterno ausente, el gran ausente del profeta, que estaba en Argentina. Con un hecho anecdótico, nuevamente, en esa elección, la más reñida de décadas, se enfrenta a Camilo Ponce, su ex ministro 2 veces, a su sucesor y el sucesor de él, ya en ese momento por las filas del partido o movimiento José Cristiano, y se enfrenta a su eterno rival, líder del liberalismo clásico, Andrés F. El Yuro Córdoba, que había sido encargado del poder en el año 1939-40. El Yuro Córdoba, el que se ingenió esa frase que en política se puede tostar hasta el granizo, que yo siempre la cito diciendo que es de Córdoba, no es mía por si acaso. Elección reñida entre los tres, es decir, una elección entre 3 presidentes de la República. Terminó ganando Velasco Ibarra. Pero con ese experimento no ganó el binomio de Velasco. Y se creó una crisis de ingobernabilidad de inmediato. Ganó el binomio del doctor Andrés F. Córdoba, el candidato a vicepresidente, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo. A la sazón, una figura relevante, joven, gran abogado penalista, profesor de criminología, entre otras cosas. De ahí es que el doctor Velasco Ibarra inaugura la frase que los vicepresidentes son conspiradores a sueldo. Con eso se inaugura en el año 68 el régimen, con una fragilidad institucional y de gobernabilidad terrible que hace que el presidente Velasco Ibarra se vea abocado. Por eso no se sorprendan con todo lo que pasó hace pocos meses, señores, sino que no había Twitter. Lo lleva al presidente Velasco a llegar a un acuerdo con el Partido Liberal de esa época, que tenía entre otras personas jóvenes representantes, congresistas de 25, 26 años, como era Rodrigo Borja Ceballos, figura fulgurante, que ya había escrito su primer libro, Derecho Constitucional, valga la declaración, y hacen lo que se denominó el famoso Pacto Mordoré, donde el velasquismo salía con el liberalismo, lo cual produce, y es el germen de la escisión del Partido Liberal en lo que después termina siendo la izquierda democrática. Porque los jóvenes liberales, como Borja y compañía, no aceptaron ese pacto con el ausente, con el dictador Velasco y todo lo que se puede imaginar. Entre los que se quedan del Partido Liberal está un joven de 31 años que pasa a ser ministro de gobierno de Velasco Ibarra a los 31 años, el doctor Blasco Peñarrera Padilla, años después vicepresidente de la República. Velasco inicia este gobierno, ya venía el tema del petróleo, se venía rumorando el tema del petróleo que cambiaría la faz política y económica de la nación. La incidencia positiva en cuanto a los recursos, negativa en cuanto a su dependencia. Hay muchos estudios, aquí estamos con gente académica, donde mayor dependencia del petróleo existe en el mundo son los países de más precaria institucionalidad. Eso es un clásico. En todo, hay coincidencia a nivel de todos los analistas. Pero en todo caso, ya vienen esos bemoles, viene un proceso de 2 años y el presidente Velasco Ibarra, el 22 de junio de 1970, otra vez más, incómodo ante el régimen constitucional, ante una constitución que decía él no servía ni para ponerle la pata de una silla para que no se caiga, se declara dictador civil de plenos poderes, con el único fin, según él, dicho por él, está en la prensa, de llevar al Ecuador a elecciones del año 72, donde igual le hubiera correspondido entregar el poder. Esos años fueron muy agitados, porque mientras se declaró dictador, el año 70 al 72, hubo muchas protestas, hubo muerte de estudiantes universitarios, con las famosas huelgas, cuando las huelgas eran huelgas, ¿no? Hubo el tema de el peso que comenzó a tener Assad Bucaram el Mealín y el temor que le tiene la clase política, tanto de la derecha como de la izquierda, de que un hombre de estas costumbres, según ellos, no nacido en el Ecuador, nacido en Ecuador, nacido en Ambato, de padres no nacidos en el Ecuador, que es otra cosa, de populista, descamisado, alcalde de Guayaquil, que hablaba de sobacos perfumados, que él comenzó a utilizar la frase pelucones, valga la aclaración, sino que no había Twitter en esa época. Había desconfianza entre los sectores tradicionales de la política y también de las Fuerzas Armadas.
sectores de las Fuerzas Armadas que consideraban, esto no es una posición oficial, de que ni Velasco Ibarra, con los enloquecidos con el dinero, ni el patán de noble corazón podían administrar lo que iba a ser la próxima bonanza petrolera. Es decir, el país no puede haberse atravesado ni gobernado en esa bonanza petrolera ni por el populismo ilustrado de Velasco, ni por el populismo descamisado del alcalde de Guayaquil, Assad Bucaram El Melén. Hombre no reconocido para las élites, de ningún orden. Lo vean como algo ajeno. Carlos Julio Arosemena lo definía como un pedazo de carne que el cuerpo social del país no había alcanzado a dirigir. Señor, pedazo de carne. Cita textual que la tengo grabada, la leí a los 11 años, no se me va nunca. Tengo pesadillas con esa frase. Y después se quejan que los políticos ahora son duros con la frase. No saben todo lo que ha hecho la clase política autoriana en el siglo XX. ¿Ya? En febrero del año 72, ante toda esta crisis, los militares se ven abocados. Y esa es la razón de ser de esta charla. No solamente a dar un golpe de Estado a alguien que ya no estaba gobernando democráticamente, porque Velasco Ibarra era un dictador civil, jefe supremo, a dar por terminado 40 años de Velasco. Y por tanto casi medio siglo de incidencia, porque Velasco no solamente incide en él, sino con los colaterales, porque si uno suma las 5 presidencias de Velasco, solo suman 12 años. Pero como les he demostrado rápidamente, todo lo que giró alrededor de él sí sumó de 40 a 50. Y eso es que hubo mayor incidencia años después, porque el velasquismo en el retorno a la democracia tomó nuevas formas, nuevas prácticas, pero estuvo ahí. Inclusive hay autores como Carlos de la Torre que citan vínculos en cuanto al organigrama entre el velasquismo y el correísmo, de cómo en una misma corriente política podían converger varios sectores, inclusive empresariales, derechas e izquierdas, conservadores, liberales y socialistas, a la sazón del caudillo de turno. Así que no son figuras nuevas, más allá del tema de la tecnología. Los militares hacen el carnavalazo, dan un golpe de Estado, pese a que unos días antes habían dicho la famosa frase que solo los insensatos de mente obtusa pueden pensar en una dictadura militar, pues lo dieron un golpe, lo embarcan a Velasco Ibarra cuando intentó alertar al pueblo de Guayaquil en una cadena en Canal 10 de televisión, y esa es la última foto pública de Velasco. No sé si ustedes la han visto, cuando él sale detenido con un oficial de la Marina en las puertas del Canal 10 de TC Televisión, actualmente la Avenida de las Américas de Guayaquil. Y con eso, no es que lo derrocan, él sabía, me habían derrocado 4 veces más. Hasta ahí llegó. Se cerró un ciclo. Y comienza el ciclo de la dictadura militar que se denominó nacionalista y revolucionaria, y que su primer acto de poder, porque no es un acto jurídico, fue poner en vigencia la Constitución del 45 en todo lo que no se oponga a los fines de la revolución. Frase sacramental de las dictaduras. Y también se utilizó la Constituyente de Montecristi en el año 2008. Todo lo que no se ofenda a los fines de la misma. Frase impresentable en un Estado de Derecho, valga la anécdota de carácter jurídico. El presidente Rodríguez Lara, porque gobernó bajo título de presidente, pese a ser dictador, se hizo poner hasta una banda, gobernó 4 años hasta el año 76, viene la junta militar encabezada por el almirante Poveda Burbano, vienen los incidentes propios del retorno a la democracia, encabezados por el general Richelieu Le Boyer, manchados por el asesinato de Gabón Calderón, demostrado como crimen de Estado organizado por el Ministerio de Gobierno de la época, encabezado por el general Bolívar Jarrín Cagüeñas, pero lo importante, con lo que comencé la frase. Hubo la bonanza petrolera, pero en lo que a nosotros nos concierne, que es el tema democrático, el Ecuador fue pionero con la ayuda, no quiero decir bajo la tutela, yo no creo en ninguna tutela, de Jimmy Carter, sí, a quien recibió Poveda en Washington, porque decían que era una dictadura constitucionalista. Fuimos pioneros en el retorno a la democracia en América Latina y un modelo de referente que incluyó en el año 78 un referéndum. No es la primera vez, como decían, que se votó una constitución en el año 2008. Hay gente que no lee ni el periódico, hablan piedras. En el año 78 se votó por la constitución del 45 reformada o por la nueva constitución que habían redactado
unos jóvenes abogados en las famosas comisiones redactoras, tanto de la ley orgánica de partidos políticos como la nueva constitución que se puso a consideración del pueblo ecuatoriano. Triunfó la nueva constitución y no ganó la del 45 reformada. Entre los que estuvieron en esas comisiones tuvo gente como Julio César Trujillo, Osvaldo Hurtado Larrea, Rodrigo Borja Ceballos, Jaime Roldós Aguilera, entre otros. De hecho, ahí se conocieron todos, siendo jóvenes profesionales como ustedes, que iban a tener enorme incidencia poco tiempo después en el devenir democrático de la nación. Con esto, les agradezco por su atención en esta, no conferencia, en esta charla sobre, más que el tema histórico, la incidencia, lo que hay detrás y lo que no debemos repetir. Así que estoy a las órdenes de ustedes para cualquier inquietud y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Henry, por esta exposición condensada de tantas décadas de la historia ecuatoriana. Con esto vamos a abrir el paso, como siempre, a las preguntas. Ya saben, máximo 2 minutos. Es más, por el tiempo les pediría 1 minuto y medio cada uno, alzando la mano y con cámara encendida. Hasta ver las primeras preguntas, les comento que en el chat puse el enlace en YouTube del video que mencionaba Henry, de Raúl Clemente de Huerta, que es una joyita histórica ese discurso en el Congreso. A ver, vamos primero con Javier Jara, por favor.